quien es abogado con estudios de la Maestría de Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura por la Universidad del Pacífico. Es profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es expositor y panelista en eventos académicos de Derecho Administrativo y ha publicado manuales, guías y artículos en temas referidos a su especialidad. También quiero recalcar que el doctor Jorge Díaz Montalvo es parte de la plana docente ICJ en el área de Derecho Administrativo y él, por supuesto, ya ha venido dictando con nosotros diferentes diplomados, congresos, seminarios y conferencias. Y en esta oportunidad, el doctor Jorge Díaz Montalvo disertará el tema titulado El silencio administrativo. Y para su ponencia, el doctor dispondrá de 45 minutos luego de la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Genial. Buenas noches a todos. Agradecer a ICJ por darnos estos espacios de estudio, reflexión en torno a ciertas instituciones de derecho administrativo que resultan sumamente importantes. Más ahora, y dada la coyuntura, también agradezco el esfuerzo que ICJ hace para que a través de medios de orden tecnológico podamos tener la oportunidad de intercambiar algunas ideas, hacer algunas preguntas en torno a esta institución que, eh, si bien tiene naturaleza excepcional y se busca que en el marco de los procedimientos administrativos opere de forma excepcional, en muchos casos viene siendo ya una salida o en todo caso un remedio que la norma ha establecido para ciertos procedimientos en donde las autoridades administrativas exceden en el tiempo, ¿no? Es importante hacer un recuento de cómo es que esta institución ha venido siendo regulada a lo largo del tiempo en nuestras normas, ¿no? Inicialmente encontrábamos dos artículos que desarrollaban en buena cuenta el sentido del tipo de silencio y su efecto en el procedimiento, en la norma antigua, el 27444. Digo norma antigua, pues me refiero a la norma general, pero previa a las últimas modificaciones que hemos tenido en los años 2017 y 2019, en donde naturalmente el silencio venía siendo regulado por la norma general. Años después surge una norma especial que reserva para sí la regulación del silencio administrativo. Y claro, nos pone, digamos, una distinción clara en cómo es que opera el silencio administrativo positivo, en qué circunstancias, y deja a ciertas materias que están, digamos, inmersas en un interés público sumamente relevante, aquellos procedimientos en donde opera el silencio administrativo negativo. Entonces, esta norma reservaba, establecía y ordenaba todas las disposiciones en el marco de silencio administrativo en los alcances de cada uno de los alcances y disposiciones que esta norma tenía. Ya con los decretos legislativos 1272, 1452, que luego son recopilados en el Decreto Supremo del año 2019, tuvo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es que retornan a el articulado de la norma general algunas disposiciones que vamos a ver el día de hoy y que considero relevantes tomar en cuenta al momento de hablar de silencio, ¿no? Ha habido una serie de problemas al momento de hablar de, por ejemplo, la declaración jurada como un elemento. Creo que las disposiciones actuales nos esclarecen un poco más el panorama, al momento sobre todo hablar de silencio administrativo positivo y cómo es que los administrados pueden en el marco de la norma operar esta alternativa, acreditar esta alternativa a otras instituciones y llevar adelante, digamos, la solución ficta que nuestra norma establece para las situaciones en donde las administraciones, transcurrido el plazo, por la naturaleza propia de los procedimientos y las disposiciones en torno a los plazos administrativos, es que estos resultan improrrogables, ¿no? Sí es importante también caer en la cuenta en ciertas reflexiones que vamos a hacer a lo largo de esta exposición, pero quería iniciar, y por favor les agradecería pudieran presentar el primer slide del PPT. Sí, si pensamos en el procedimiento administrativo, caemos en la cuenta de que hay principios vinculados a el favorecimiento, el desarrollo del procedimiento y por ende a una conclusión normal, una conclusión que podríamos llamar ordinaria del procedimiento administrativo, ¿no? Todo procedimiento administrativo
busca llegar a un norte o un fin procedimental. En virtud del principio de eficacia, la naturaleza del procedimiento nos lleva a un solo resultado, que es un acto administrativo. Estemos en un procedimiento administrativo sancionador, ¿de acuerdo? Tendremos siempre un acto administrativo que bien señale la responsabilidad del administrado o bien lo exima de esta, ¿no? Si hablamos de un procedimiento administrativo trilateral, vamos a ver que el principio de eficacia y el resultado natural que debe tener este procedimiento también nos lleva a un acto administrativo. Sin embargo, por el tipo de procedimiento, sí podemos encontrar en el camino algunas soluciones que permitan solucionar digamos, la controversia que es llevada a consideración de la administración como un paso necesario o alternativo a una decisión final de parte de la administración. Pero dentro de lo natural, todo procedimiento administrativo debe concluir con un acto administrativo. Ese es, digamos, el íter natural, el íter que se busca digamos, surja o se dé en el procedimiento. Sin embargo, vemos que en la realidad existen situaciones en donde las administraciones van más allá del plazo sin emitir una decisión. Y aquí nos ponemos a pensar en una de las preguntas relevantes. ¿De qué forma pueden las administraciones suspender el procedimiento? ¿En qué momentos? ¿Por qué razones? ¿No? Porque la suspensión del procedimiento naturalmente nos lleva a ciertos supuestos donde las administraciones tienen la potestad de detener el cómputo del plazo para la emisión de la decisión. ¿Cuántas veces puede una administración suspender un procedimiento? Esa es también una pregunta que, digamos, la propia norma nos responde y vamos a poder nosotros responder a lo largo de esta presentación cuando veamos el articulado vinculado a ello. Pero ¿pueden las administraciones suspender arbitrariamente el procedimiento más de una vez? ¿Pueden las administraciones, a propósito de, digamos, el solicitar informes u opiniones de otras entidades que también deben participar en el procedimiento, suspender más de una vez el procedimiento administrativo y con ello extender el plazo de forma sucesiva y, digamos, y casi ya irrazonable en el marco del tiempo que, digamos, se ha dado este tipo de procedimiento? Naturalmente, la norma ha respondido ello y da a la administración la obligación de cumplir dentro de los plazos, emitir una decisión final en el marco de los procedimientos. Sin embargo, hay la posibilidad de que las administraciones prorroguen por única vez el procedimiento en el marco de solicitar algunos informes que sean necesarios para la emisión de una decisión final. Eso no quiere decir que las administraciones se den cuenta en el marco de los procedimientos en el tiempo, ¿sí? Que existe la necesidad de cursar comunicaciones a una u otra entidad para llegar a una decisión final. ¿Mm? Es en ese sentido que la norma obliga a las administraciones a, en un solo acto y con búsqueda de poder reunir cada una de las comunicaciones, informes y requerimientos que se deban hacer fuera de la entidad u a otras entidades adscritas u órganos dentro de la propia entidad, puede hacerse una solicitud única de, digamos, informes, comunicaciones o opiniones, sean vinculantes o no, para que el procedimiento tenga el impulso necesario y la suspensión no afecte al administrado. Vemos que el plazo, que es muy importante hablar de cuando hablamos de silencio, no puede ser suspendido bajo situaciones arbitrarias o situaciones al parecer de la administración. No, hay oportunidades y necesidades de suspensión. Es en ese sentido que el plazo, digamos, no afecta al administrado cuando, por ejemplo, éste interpone un recurso de queja en el marco del procedimiento. El diseño de nuestro ordenamiento a través de la norma general ha establecido que, por ejemplo, cuando el administrado utiliza medios de contradicción, por ejemplo, ¿no? Que son favorables, o herramientas de contradicción que no versan sobre el fondo, como lo es un recurso de queja, por ejemplo, estos no afectan en el cómputo natural del plazo del procedimiento. Sino, como vemos, por ejemplo, en el caso de un recurso de queja, se abre un cuaderno aparte en donde se discute si es que
las actitudes, conductas del funcionario en el marco del procedimiento vienen en general con una afectación en el administrado, ¿no? Y es en ese caso que nos vamos a detener un poco en el plazo y en la suspensión del mismo, pues resulta relevantísimo para hablar o empezar a hablar de silencio administrativo. La siguiente, por favor. Siguiente. El silencio no es una forma natural de conclusión del procedimiento. Debemos partir por ello. Y por ende, supone e impone en la administración, si hablamos de un silencio, por ejemplo, negativo, la obligación de desarrollar o determinar, ¿sí? Y concluir el procedimiento a través de una decisión motivada. Salvo, como vamos a ver más adelante, que la autoridad administrativa se vea notificada con la interposición de recurso administrativo o una decisión distinta, ¿no? Eh, y es que a pesar de que opere el silencio, eso no quita que las administraciones tengan la obligación, ¿no? De, digamos, en el caso de silencios negativos, explicar o en todo caso motivar, digamos, la decisión que queda pendiente. Por otro lado, si hablamos de silencio, también hablamos de responsabilidad funcional. Entonces, este remedio pensado por la norma ante la inacción o en todo caso el no cumplimiento del plazo por parte de la administración para emitir una decisión definitiva, siempre está sujeta a estas dos consideraciones, ¿no? No vemos que sea una salida o una medida o alternativa que no deje ningún, digamos, efecto en la administración. Lo hace, y le genera algún tipo de situación también perjudicial al funcionario que no cumpla dentro del plazo. Vemos que en ambos casos, ya sea silencio positivo, estos, digamos, están pensados para, por un lado, generar una aprobación ficta de la decisión final, ¿no? Y por otro, dota esta decisión de carácter de una resolución final. Entonces, ante el silencio positivo, como, digamos, caemos dentro de lo obvio, eh, el administrador verá por satisfecho lo solicitado y por ende puede, a través de los medios o recursos que la propia norma desarrolla, que vamos a ver más adelante, oponer este derecho naturalmente, o comunicar o en todo caso presentar ante otras entidades u entes u actores de nuestra realidad jurídica la decisión final o en todo caso el derecho reconocido por parte de la administración en el marco del silencio positivo. Entonces, tenemos que considerar que este remedio busca generar o el reconocimiento de un derecho por parte del administrado. Sería una garantía el silencio si es que el derecho que se le reconoce al administrado, a pesar de no haber tenido una evaluación adecuada, sea positivo. Naturalmente veremos que no. Y es por eso que el silencio negativo está asociado a procedimientos en donde la discusión o en todo caso el derecho o actividad que se le pretende reconocer al administrado está asociado a un interés público que merece un examen adecuado, ¿no? Un examen, digamos, en el tiempo, que si bien la administración puede no haber cumplido, hay la garantía, hay el mecanismo que rechaza la solicitud del administrado en pro de este interés público que merece ser tutelado en el tiempo, ¿no? Entonces vemos la siguiente, por favor, que en el caso de silencio negativo, este funge de una respuesta que le dice al administrado, no se te concede lo solicitado, y por ende, este es un supuesto de habilitación de interposición de los, digamos, recursos que correspondan, o en su caso de la demanda contenciosa administrativa que corresponda. Vamos a ver que en algunos procedimientos, la aplicación del silencio negativo en primera instancia torna de distinta manera cuando se presenta un recurso y opera un nuevo silencio en una segunda instancia administrativa. Eso también lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora, en el silencio negativo, como decíamos, si bien el administrado entiende que lo solicitado no ha sido, o digamos, no es reconocido por la administración en base al silencio administrativo, la administración mantiene para sí la obligación de resolver al respecto
siempre y cuando no le sea, digamos, comunicada la presentación de algún recurso o el inicio de un proceso como corresponde, ¿no? Es importante sí señalar, ¿de acuerdo? Que existen plazos definidos para los procedimientos administrativos generales, ¿no? Un plazo y plazos especiales en el caso de ciertos procedimientos, los cuales por su naturaleza y el desarrollo de su norma especial y sectorial, en algunos casos excede un plazo de 30 días, pero tiene cada una de las etapas y diligencias establecidas en el procedimiento claramente marcadas, ¿no? Y naturalmente tiene los supuestos de suspensión asociados a la norma general de forma sumamente clara, ¿no? Ahora, es importante señalar que una principal guía de los silencios es el TUPA. Al presentarnos la variedad de procedimientos administrativos, los órdenes, requisitos, base legal, tasas, también el TUPA nos habla de, digamos, la vía recursiva y por ende el resultado que vamos a encontrar en cada instancia, ¿no? Y también nos explica claramente o nos va diciendo desde un principio, en virtud del principio de confianza legítima, cuál es el resultado natural de un procedimiento. Y en él podemos encontrar qué tipo de silencio opera en un procedimiento u otro, ¿sí? La siguiente, por favor. Hechas estas consideraciones más de carácter teórico y general, vamos a un poco ver cómo es que el silencio viene siendo regulado en la norma general. Y me interesa más hablar de esto porque, digamos, de teoría y silencio hay muchísimo escrito, muchísimo por hablar, mucho en su asociación con ciertos principios del procedimiento, mucho en el tema de generar derechos o garantizar la posibilidad de que los administrados que tengan una respuesta. Sí, pero a nivel digamos, una oportunidad como esta, veo sí sumamente relevante poder hablar del silencio, pero dentro de los alcances de la norma y dentro de, digamos, lo que en la práctica puede darse, ¿no? La primera vez que nos topamos con el silencio en la norma, ¿sí? Está, digamos, el silencio claramente asociado a las causales de nulidad. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, dentro de las causales de nulidad existen, digamos, el supuesto en donde claramente ha operado un silencio administrativo positivo, ¿sí? Y es un administrado el que se ha visto favorecido con este silencio porque, digamos, hay procedimientos en donde el administrado únicamente presenta los requisitos, hay una evaluación que se debe dar en el tiempo adecuado, pasa este tiempo, la administración no responde, y por la naturaleza del procedimiento y el silencio preestablecido para este tipo de procedimiento, el administrado da o ve por adquiridas las facultades, derechos, ¿sí? Automáticamente. Pero claro, hay que ver que en ciertas circunstancias la dación de estas facultades o derechos sin el cumplimiento por parte de la administración de dar una decisión motivada o analizada de cada uno de los requisitos, actuando los informes adecuados para garantizar la viabilidad de la facultad que se va a conferir o de la posibilidad jurídica real o legal del derecho que se le pretende dar al administrado o que se ve activado con el silencio por parte del administrado, puede que esta circunstancia sea claramente contraria al ordenamiento jurídico. Y es por eso que en estas circunstancias, en donde, digamos, un administrado abiertamente no ha cumplido con los requisitos, pero la administración no ha tenido el tiempo necesario en el marco del procedimiento para hacer la evaluación y dar una decisión final, y vemos que eso contradice el ordenamiento, entonces eso es un supuesto también de nulidad, una causal de nulidad que permite cuestionar la estabilidad y la presunción de validez de este acto administrativo, ¿no? Ahora, claro, puede el administrado no cumplir con requisitos esenciales, puede el administrado haber obviado alguna documentación esencial en el marco de su solicitud para el reconocimiento de un derecho a través del procedimiento, o puede no haberse dado los trámites esenciales en el marco del procedimiento. Por ejemplo, el haber seguido con la generación de un informe técnico relevante que le diga a la administración que el desarrollo de esa actividad es lícita en un área determinada.
Pero cuando hablamos del plazo y del tiempo que viene corriendo, no hay una decisión por parte de la administración y hay un silencio que opera. Entonces, ante estos supuestos, en donde claramente un acto administrativo ficto, silencio positivo, le da al administrado una facultad y un derecho y es contrario al ordenamiento, entonces estamos dentro de una causal, como es esta tercera reconocida dentro del artículo 10, como una de las razones por las cuales, ya sea la administración, digamos, no veo dentro de un procedimiento administrativo general bilateral en que un propio administrado pueda solicitar la nulidad de un derecho que le ha sido reconocido, pero sí esta podría servir como una razón a través de la cual una administración utilice la nulidad de oficio basando esta potestad en este artículo 3, en este numeral 3 del artículo 10, ¿no? Entonces, claramente, si bien el silencio se busca como un remedio que favorezca al administrado, hay supuestos en donde el generar una facultad o derecho que contravenga el ordenamiento, digamos, también permite a las administraciones solucionar este supuesto irregular a través de operar esta causal que pueden las administraciones revisar a través de recursos de nulidad, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, es importante tomar en cuenta, y en alguna oportunidad hemos eh, discutido, no sé si a través de una sesión de esta naturaleza o a través del diplomado que el ICJ también da, de la importancia de clasificar o en todo caso de calificar los procedimientos administrativos, ¿no? Veíamos que hay procedimientos administrativos y esta diferencia doctrinaria no es gratuita. Es una diferencia que nos va a ayudar a entender cuál es la lógica del silencio administrativo. Vemos que la calificación de los procedimientos nos lleva a dos supuestos claramente determinables o reconocibles. Tenemos procedimientos, ¿sí? Que son de aprobación automática, ¿sí? Y aquellos que son llamados como de evaluación previa. ¿En cuál de ellos se explicaría la aplicación de un silencio administrativo o el clasificar procedimientos en donde va a operar el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo? Vemos que, por ejemplo, en los procedimientos de aprobación automática, y siempre pongo este ejemplo, muchos de nosotros, si abre la billetera, va a encontrar dos actos administrativos que obedecen a distintos tipos de procedimientos, ¿no? Si uno de nosotros abre la billetera y saca su DNI, va a haber detrás de este procedimiento un procedimiento administrativo de aprobación automática. ¿Y por qué se llama así? ¿Qué naturaleza tiene este procedimiento? Bueno, es un procedimiento que significa que el administrado va ante la administración presentando los requisitos que por norma se establecen. Y en el marco de los principios propios del procedimiento que nos dicen, en tanto el administrado cumple con los requisitos, sabe exactamente cuál es el resultado del procedimiento. Entonces, naturalmente, al presentar cada uno de los requisitos, que no son más que cumplir con una serie de calificaciones o en todo caso documentación necesaria, ¿sí? La administración entiende por aprobada la solicitud y emite el acto administrativo. Muy distinto de procedimientos de evaluación previa que naturalmente van a llevar al administrado a pasar por distintos pasos y a generar distintas opiniones desde la administración de ver si este administrado es sumamente capaz o debe o puede realizar actividades de esta naturaleza. Y en ese sentido viene un segundo ejemplo. Si uno abre la billetera nuevamente, saca un acto administrativo producto de un procedimiento de evaluación previa como es una licencia de conducir, ¿no? Esta licencia de conducir significó que el administrado presentó una serie de documentaciones, pero también atravesó una serie de etapas necesarias en el procedimiento o de evaluación previa que llevaron a la administración a convencerse de que el administrado no era un peligro pues, para la sociedad manejando un automóvil. Que valgan verdades, muchas personas sí, resultan ser un peligro a pesar de haber acreditado una verdad distinta, ¿no? Pero, digamos, si nos ponemos a pensar qué evaluaciones pasa un administrado, cae en la cuenta de que son una serie de evaluaciones que permiten a la administración evaluar previamente antes de emitir la decisión final. En este tipo de procedimientos los silencios cobran mucha relevancia, ¿no? Y claro, hay que ver también y generar seguros como lo es el artículo 10, numeral 3.
Porque puede suceder que la inacción de la administración nos lleve a un procedimiento de evaluación previa en donde la administración no actúa adecuadamente en su momento. Y la discusión del derecho o facultad que se va a reconocer del administrado es sumamente relevante y tiene mucha vinculación con el interés público, sector salud, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a pensar de que, digamos, si bien el silencio es un remedio, también debe ser o debe estar establecido en el marco de una serie de seguros o de remedios que permitan a las administraciones siempre garantizar por el interés público. Entonces, en el marco de los procedimientos iniciados a instancia de parte, que no es otra cosa que aquellos procedimientos que iniciaron a pedido de la administración, o perdón, del administrado, no están dentro de estos procedimientos, por ejemplo, los procedimientos administrativos sancionadores, cuya naturaleza es iniciar de oficio. Ya hemos explicado en su oportunidad que, digamos, si bien un procedimiento administrativo sancionador inicia con una denuncia, no podemos llamar a estos de parte, porque naturalmente la decisión siempre es asumida por la administración. Entonces, cuando hablamos de procedimientos administrativos iniciados de parte, es importante reconocer la distinción de aquellos de aprobación automática y de evaluación previa. Es en los de evaluación previa en donde podemos detenernos a pensar en procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo u procedimientos regulados por la aplicación del silencio administrativo negativo. Nuevamente, ¿cómo definir, cómo distanciar uno del otro? Bueno, mucho tiene que ver sobre qué versa el procedimiento. Y si el procedimiento versa sobre un interés público que debe ser defendido a muerte por la administración, entonces naturalmente si estamos ante un procedimiento en donde lo que se discute es un tema de salud, por ejemplo, dar una licencia vinculada a la prestación de un servicio de salud, vamos a caer en la cuenta de que naturalmente nos va a venir a la cabeza de que este procedimiento está sujeto a un silencio administrativo negativo. Porque claro, debe la administración cerciorarse sí o emitir una decisión sí o sí al respecto. Ahora, claro, naturalmente, cuando hablemos de instancias recursivas, vamos a ver que esta garantía no se perpetúa en el tiempo, sino que busca darle al administrado una oportunidad en segunda instancia que nuevamente opere un silencio en ese orden de jerarquía, ¿no? ¿Qué mejor herramienta para reconocer la calificación del tipo de procedimiento y del silencio que opera, como lo decíamos, del TUPA? Pues allí se plasma el tipo de procedimiento, se plasma la etapa recursiva, se plasma el remedio que se va a operar en una instancia y por ende supone una herramienta de adecuado reconocimiento y de aplicación de las reglas preestablecidas, sobre todo cuando hablamos de silencio. La siguiente, por favor. Ok, este artículo es muy interesante, ¿no? El artículo 35, digamos, regula claramente cuándo es que operan el silencio positivo, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de procedimientos de evaluación previa. Y, digamos, es curiosa la distinción residual que nos hace la norma, ¿no? Nos dice, por un lado, ok, ¿cuándo opera el silencio administrativo positivo? Bueno, en todos aquellos procedimientos de instancia aparte donde no se aplica el silencio administrativo negativo, ¿no? Entonces, debemos tener con claridad y partir con claridad de cuáles son aquellos procedimientos en donde el silencio administrativo negativo es una regla para residualmente reconocer que el resto de ellos, en donde no se verse sobre materias vinculadas pues a sistema financiero, salud, medio ambiente, pueda aplicarse un silencio administrativo diferente. Es interesante porque en este artículo, como bien señalábamos, nos da la regla de cómo es que funciona de forma recursiva y cómo es que el silencio opera cuando, por ejemplo, se presentan recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud, ¿no? Inicialmente, en primera instancia, puede haberse optado por el silencio administrativo negativo. Y naturalmente, si es que se recurre ante una segunda instancia y esta no resuelve dentro del plazo y genera digamos, un supuesto en donde va a operar nuevamente el silencio, el cambio de naturaleza del silencio se da en el tiempo, ¿no? Y se da ante esta instancia, segunda instancia jerárquica. Entonces, ante este supuesto podemos decir que hemos
digamos, iniciado un procedimiento administrativo en donde operó un silencio administrativo negativo, pero al momento de recurrir, sobre todo cuando hablamos de procedimientos administrativos sancionadores, una segunda instancia incurre en el silencio y en este supuesto hay una aplicación de silencio administrativo positivo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la norma, digamos, define o señala que debe acreditarse el silencio, o en todo caso, la operancia del silencio positivo en procedimientos de evaluación previa? Bueno, nos dice que hay una serie de acreditaciones, ¿no? El cargo o el correo que corresponde. Se ha dado mucho énfasis, muchas facultades y poder a PCM a lo largo de la norma, ¿no? Los cambios incorporados por el 1272 o el 1452 en el tiempo, ¿sí? Han dotado a PCM de muchas facultades. Cuando ustedes vean procedimientos administrativos estandarizados, vean una serie de modificaciones, por ejemplo, al TUPA o a la generación de procedimientos de un mismo orden, van a ver que PCM ha ganado una serie de, digamos, facultades en el tiempo. Bueno, hoy PCM determina la aplicación de silencio administrativo positivo. Y claro, la decisión de PCM de decirnos este procedimiento está sujeto a silencio administrativo positivo, aplica desde el día siguiente en donde PCM saca la norma. Eso es, digamos, tal regla de tal magnitud que si es que una administración no ha actualizado el TUPE en ese sentido, es irrelevante. Basta con la publicación por parte de PSM de determinar el silencio administrativo positivo en su operancia en ciertos procedimientos. Entonces, no estamos ante una situación en donde, claro, en el pasado había que acondicionar, regular, adecuar, actualizar el TUPA para que el administrado entendiera y la propia administración entendiera cómo regla la aplicación del tipo de silencio que se había determinado para el procedimiento. Bajo las nuevas consideraciones en torno a las facultades concedidas a PCM, sobre todo al determinar el silencio administrativo positivo en los procedimientos, ha hecho de que no haya la necesidad de actualizar. El que no haya la necesidad de actualizar no debe confundirse, por favor, con no persista la obligación de actualizar, que sí es una obligación que debe cumplirse. Pero me refiero a la aplicación del silencio como tal, aun cuando el TUPA no ha sido actualizado en ese sentido. La siguiente, por favor. Bueno, hay una serie de peticiones que el administrado puede solicitar en el marco del procedimiento. Digamos, todo procedimiento administrativo puede iniciarse a través de una serie de vías, ¿no? Vemos que vías pueden darse desde una facultad ejercida por la administración, desde una orden de un superior jerárquico, y por parte del administrado desde una serie de el inicio de un procedimiento, la presentación de una petición, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la aplicación de silencio administrativo positivo en el caso de peticiones por parte de los administrados operan de forma sumamente sencilla. Lo que sí debemos decir aquí es que, digamos, ello no quita que el administrado pueda ver sujeta a una fiscalización posterior, ¿sí? A cargo de la entidad competente, la evaluación de cada uno de los elementos presentados o requisitos presentados por este, porque, digamos, si bien opera un silencio administrativo positivo, no podemos caer en la cuenta de que es una decisión que funge, si bien de ficta, no de definitiva e irrevisable. Y por ende, la aplicación de una fiscalización posterior, en el caso de peticiones sujetas a silencio administrativo positivo, es claramente viable, ¿no? Tan viable que si la administración percibe que la petición favorecida por el silencio administrativo positivo incurre dentro de una de las causales de nulidad, puede declararla nula de oficio. Entonces, he oído muchas veces en informes orales ante tribunales o órganos que imparten decisión o justicia administrativa, decir a muchos colegas que las peticiones sujetas a silencio administrativo positivo son irrevisables y que, digamos, y que el ejercer por parte de las administraciones una fiscalización posterior respecto de ellas resulta un exceso y un abuso por parte de la administración, nada más alejado de la realidad. Pediría a muchos de mis colegas poder revisar el artículo 36 de la norma.
que facultan claramente a las administraciones a poder hacer la revisión y fiscalización posterior que corresponde. La siguiente, por favor. Ok. Vemos que cuando opera el silencio administrativo, y bien lo señala este artículo, hay una aprobación ficta, ¿sí? Y nos han dado un remedio, y la norma, digamos, ha dado un remedio que se ha venido afinando en el tiempo. Y hubo un momento en que a nadie le quedaba claro cuál era el plazo de interposición de la declaración jurada y todo ello, ¿no? En ese sentido, digamos, la norma reconoce que un plano de garantía por parte de la administración es presentar una declaración jurada. Pero ante la incertidumbre del el reconocimiento por parte de la entidad o la eficacia de la presentación de la declaración jurada como un elemento de acreditación del silencio, sea necesario o se deba evaluar la posibilidad de una presentación de carta notarial en donde se le indique a la administración que con la sola verificación de los plazos que correspondían para la evaluación hecha por este en el marco de procedimiento, corresponde aplicar el silencio administrativo en base a la base normativa que corresponde. Este artículo nos es claro al momento de señalaros que la forma de acreditar como mayor garantía por parte del administrado es una declaración jurada, pero que es necesario ante la posibilidad o la sensación de incertidumbre por parte del administrado de correcta recepción y reconocimiento por parte de la entidad, la presentación de una carta notarial como corresponde. La siguiente, por favor. Ahora, hay procedimientos de evaluación previa, en su mayoría son procedimientos de evaluación previa vinculados a ciertos sectores en los que están sujetos a silencio negativo. Y claro, el artículo 38 nos da una serie de aspectos o sectores que están asociados al artículo o a la aplicación de silencio administrativo negativo. ¿Qué sectores? Y vamos a, digamos, caer en la cuenta de qué sectores son. Por ejemplo, aquellos vinculados a medio ambiente. Naturalmente, si tenemos un procedimiento de esa naturaleza en donde se discute, digamos, el generar una serie de actividades o una serie de situaciones en donde claramente va a haber una afectación respecto al medio ambiente, la salud, o, digamos, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero, mercado de valores, defensa comercial, defensa nacional, patrimonio cultural de la nación, son bienes sumamente relevantes y que merecen una protección por parte de las administraciones adecuada. Todos estos supuestos están sujetos a la aplicación de silencio administrativo negativo. Naturalmente, porque la administración quiere preservar para sí, a pesar de que exista un supuesto en donde por error de la administración o inoperancia o inacción de la administración se excede un plazo, estos bienes no se vean perjudicados. Tanto es así que a pesar de existir el numeral 3 del artículo 10, que faculta a las administraciones remediar esta situación, encontramos un seguro previo, como lo es el silencio administrativo negativo al momento de hablar de este tipo de procedimientos. Es interesante que en su momento, o PCM va a poder en su momento ampliar los supuestos en materias de SAN. Podría hablar también, por ejemplo, ¿sí? PCM y ampliar el supuesto a ciertas condiciones en donde tenga que ver pues con una serie de derechos vinculados a, por ejemplo, no sé, la dación de datos personales, ¿no? Procedimientos en donde, no sé, un administrado pretenda acceder a una fuente de datos personales o considerar algunos elementos de tecnología e información asociadas pues a intereses del Estado, ¿no? Que son materias que bien podría PCM también incorporar en los supuestos de aplicación del silencio administrativo negativo, ¿no? Ahora, se ha establecido también una regla que el silencio administrativo negativo pueda ser variado en el TUPA luego en una evaluación, pero, digamos, esta posibilidad se sitúa en casos en donde estamos hablando de procedimientos administrativos trilaterales o que generen una obligación de dar o hacer respecto del Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Hay un artículo vinculado a plazos prorrogables y silencio que ha sido incorporado recientemente por la norma. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva
que el artículo 147, numeral 4, ¿sí?, ha surgido o ha sufrido una incorporación y modificación interesante, ¿no? Y claro, está referido a procedimientos en donde hay un inicio a pedido de parte, ¿no? Y claro, son supuestos en donde hay la aplicación de un silencio administrativo positivo. Y claro, en caso que el administrado deba realizar una gestión de tramitar a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo, podrá solicitar la suspensión de el plazo del cómputo necesario, ¿no? Claro, este es un supuesto de suspensión que, digamos, comentábamos al inicio de esta exposición, en donde claramente hay razones por las cuales se debe suspender el plazo de procedimiento. ¿Qué busca esta modificación? La siguiente, por favor. Y es que lo que se busca aquí es generar una efectividad del procedimiento administrativo. Naturalmente, lo que se quiere aquí es preferir, ¿sí?, que el procedimiento cumpla con su objetivo, que es generar el acto administrativo. Y que ante supuestos en donde se requiera aún más tiempo para actuar una serie de diligencias que permitan a la administración digamos, alcanzar una opinión y una decisión definitiva, se prefiera suspender el procedimiento, paralizar el plazo y, por ende, no forzar un silencio administrativo, que es una forma irregular, debemos ser claros al momento de decir eso, de concluir el procedimiento. La siguiente, por favor. Bueno, hay una serie de justificaciones del legislador, ¿no? La anterior, por favor, creo que nos hemos... anterior. La siguiente, ¿sí? ¿No está bien? Ok. Sí. Eh, claro, es importante tomar en cuenta el efecto natural que tiene el silencio administrativo positivo, ¿no? Y claro, al fungir de un acto administrativo, goza de naturaleza ejecutiva, ¿sí? Entonces, tiene un carácter de poner fin en una etapa de procedimiento. Entonces, podríamos hablar de un efecto similar a el efecto que genera un acto administrativo definitivo, ¿no? Y en ese sentido, al ser uno de esta naturaleza, también puede ser susceptible a los mecanismos de revisión que la norma establece a través de una nulidad de oficio, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene un silencio administrativo negativo? Claro, el tema de activar la naturaleza impugnabilidad de las decisiones, ¿sí? Y que permite al administrado optar ya sea por los recursos que corresponden o si estamos hablando de un acto administrativo que cause estado de forma ficta, habilitar el inicio de una demanda contenciosa administrativa como un elemento de cuestionamiento, ¿no? Si hablamos del PAS, del procedimiento administrativo sancionador, ya hemos mencionado que una de las reglas al momento de aplicar un recurso contra la sanción nos llevará a un silencio administrativo negativo. Naturalmente, si en las siguientes instancias el silencio sigue siendo una regla en la administración, en la siguiente instancia obedecerá a un silencio administrativo positivo, como lo establece la regla propia de la norma. La siguiente, por favor. Aquí vemos en el artículo 199 que, digamos, se ha incorporado en el numeral 1 la siguiente disposición, ¿no? Claro, existen procedimientos que están sujetos al silencio administrativo positivo, y claro, el efecto natural del silencio aquí es aprobar la solicitud en el término al que fue presentado, ¿no? O en los alcances y, digamos, la naturaleza y pretensión propia que fue presentado, ¿no? Claro, debemos sí considerar que si bien hay un plazo en donde la administración actúa y decide sobre el procedimiento, debemos adicionar a este plazo de 5 días adicionales en donde la administración tiene la posibilidad de notificar la decisión, ¿no? Entonces, es un cómputo de plazo natural más un plazo de notificación que la propia norma ha habilitado en el plazo de 5 días hábiles, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Vamos a pasar en todo caso a absolver las preguntas, ¿sí? Entiendo que hay varias en el chat. Vamos a, digamos, atender la primera de ellas. Dice, el silencio positivo en las solicitudes de ejecución coactiva, fase de ejecución, ¿en cuál supuesto califica? No entiendo muy bien la pregunta. El silencio positivo en las solicitudes de ejecución coactiva, fase de ejecución. Bueno, yo entiendo que dentro de los procedimientos de ejecución coactiva, aquí lo que hace la administración es hacer efectiva la decisión y en todo caso hacer uso de los medios y mecanismos, ¿no?, necesarios para la ejecutoriedad del acto administrativo. Si hay un, digamos, elemento o un procedimiento de ejecución donde hay un supuesto de revisión por parte de un órgano superior jerárquico, este estaría sujeto a un silencio administrativo negativo, si es que hubiera el silencio. Pero la mayoría de procedimientos de ejecución coactiva no suponen un procedimiento de revisión de fondos, sino simplemente lo que hace la administración es ejecutar o hacer uso de los mecanismos que la norma le confiere para hacer cumplir sus decisiones. Sí, doctor, disculpe, ¿se acaba de desactivar su cámara? Perdonen, a ver, un segundito, perdónenme. ¿Ahora sí? Sí, listo, doctor. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que como leo el chat, a ver. Claro, doctor, si desea, ¿le puedo leer las preguntas? Sí, por favor. Claro, Habíamos doctor. respondido a la de ejecución coactiva. Quería saber la siguiente. Estaba vinculada a un Sí, supuesto. sí, A ver, doctor, no, yo la voy a, sí, a ver, la genial. segunda pregunta es, ¿la segunda causal donde opera el SAP es la figura en donde se habilita, no, donde se habla del doble negativo? A ver, hay un supuesto en donde, claro, se opera un silencio administrativo negativo y naturalmente la respuesta en naturaleza del PAS o en supuestos de orden recursivo varían la naturaleza del silencio. Esos supuestos se dan. Es importante considerar que en los procedimientos administrativos sancionadores esto tiene un sentido, ¿no? Claramente busca que, si bien hay una facultad de contradicción o de decisión por parte de las administraciones, la naturaleza de acto de gravamen impone la obligación de generar una decisión garantista respecto al administrado y es por eso que esta regla opera. La siguiente, por favor. ¿Es factible iniciar un proceso contencioso administrativo cuando la entidad administrativa no se pronuncia del silencio administrativo positivo que ya venció el plazo? A ver, dentro de las causales o materias que son conocidas dentro del marco del proceso contencioso administrativo, está también el silencio, ¿no? Y claro, dentro de las circunstancias que se puedan desarrollar en el marco de la aplicación de esta institución, hay una discusión clara y grande en torno a qué discutir o cómo acreditar el recurso si es que no se logró una decisión por parte de la administración. Ello naturalmente, ¿sí? Ello naturalmente nos lleva a una situación en donde el administrador tendrá que dar una serie de explicaciones que estén asociadas directamente al pedido que éste realiza, más que a cuestionar o a discutir el tema de la aplicación del silencio. Porque si bien somos claros, la aplicación del silencio parte por una verificación de plazos en el tiempo. Naturalmente, cuando llevamos una discusión vinculada al silencio, lo que está en medio de la controversia es si las administraciones cumplieron dentro del plazo o si las suspensiones que la administración pudo haber hecho en el marco de procedimientos son legales o no. Y esa es, digamos, la discusión central al momento de hablar de ello. Acabo de ver una pregunta, voy a adelantarme a que Nuncia la lea. Los procedimientos de evaluación previa naturalmente tienen como correlato un silencio, ya sea positivo o negativo, porque por su naturaleza dan espacio a actuación administrativa, cosa que no se dan en los actos o en los procedimientos de aprobación automática, donde naturalmente no es que una administración está sujeta a un plazo, ¿no? Lo que pasa en un procedimiento de aprobación automática es que con la presentación que hace el administrador de los requisitos que corresponden, las administraciones
generen el acto administrativo necesario automáticamente, con la garantía de que posteriormente hagan la evaluación posterior que corresponda y vean si lo presentado por el administrado es o no legal. En estos supuestos, ¿se debería aplicar silencio? Vemos que no tiene una base de ser o un sentido de ser en este tipo de circunstancias, ¿no? Bien, contamos con otra pregunta. Indica Renzo Ramos, no entiendo, ¿opera el doble negativo en los procedimientos administrativos generales o de parte no sancionadores? Dentro de la regla general, si hablamos de procedimientos administrativos sancionadores, está esta regla, ¿sí? Si hablamos también de recursos, debemos ver que en el procedimiento pueden darse un silencio administrativo negativo y naturalmente en la instancia superior operar un silencio administrativo positivo, si es que ese es el camino que la administración ha seguido también en segunda instancia. Quiere decir, no ha operado o no ha realizado la manifestación adecuada que corresponde y ha más bien transcurrido el tiempo sin que haya una decisión final. La propia norma establece que esto tiene mayor sentido en los procedimientos administrativos sancionadores. ¿Por qué? Porque naturalmente el administrado, cuando cuestiona una decisión de la administración que le impone un acto administrativo de gravamen o una sanción, ¿sí? Lo natural es que por el tipo de procedimiento opere el silencio administrativo negativo. Pero este remedio de negativo no puede perpetuarse cuando hablamos de un recurso en segunda instancia, porque naturalmente, ¿sí? Naturalmente, en segunda instancia debe obtener digamos, una decisión que sea un poco más garantista al haberse operado en primera instancia un silencio administrativo negativo, ¿no? Ok, pero contamos con otras preguntas. Profesor, buenas noches. Una duda, no me quedó muy claro. ¿Solo hay SAP y SAP en procedimientos de evaluación previa? Sí, respondíamos que no tienen una razón de ser en procedimientos de aprobación automática porque naturalmente lo que hace la administración es únicamente verificar los requisitos, ¿no? Con la sola presentación de requisitos, el administrado ve satisfecho su derecho o interés. Lo que sí opera en este tipo de supuestos es una fiscalización posterior que nos llevarían a supuestos de nulidad de oficio. Pero cobra mayor relevancia, cobra suma importancia el tener silencios administrativos negativos o positivos cuando hablamos de procedimientos de evaluación previa a pedidos de parte, ¿no? Bien, contamos con otra pregunta. En un procedimiento sujeto a silencio positivo, ejemplo, licencia de funcionamiento, desde el punto de vista de la entidad, ¿debe emitirse una resolución que apruebe dicho derecho directo? ¿O directo pasamos al procedimiento para determinar la nulidad de dicha resolución? A ver, si es que hay un cuestionamiento respecto de la licencia que haya sido conferida a través del silencio administrativo positivo, tenemos la causal o el numeral 3 del artículo 10 como causal de cuestionamiento. Y por ende, la administración podría declarar nulidad de oficio. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista del administrado, de cómo puedo acreditar la operación o el que haya operado el silencio administrativo positivo en este supuesto, tenemos que hay una acreditación por parte del cargo o el correo que corresponda en virtud del procedimiento que haya. ¿Sí? Si queremos acreditar o en todo caso oponer este silencio positivo, silencio administrativo positivo a otras entidades, tenemos los caminos de la declaración jurada, digamos, desarrollada por la norma actual o ante la incertidumbre, como mencionábamos, la presentación de una carta notarial como corresponde. Me adelanto un poco a una de las preguntas que ha avanzado. Dentro de la 29060, que era una norma que, como mencionamos en la presentación, trajo para sí todo lo regulado en torno al silencio administrativo, derogando las disposiciones que existían en la 27444, ha sucedido lo mismo al momento en que las disposiciones han retornado a la norma general y se ha dejado sin efecto estas disposiciones de la 29060. Entiendo que muchas administraciones, incluso el Ministerio de Justicia, han establecido guías de aplicación de silencio administrativo o que han permitido a los administrados tener, por ejemplo, modelos de declaraciones juradas, modelos de cartas notariales, ítems de aplicación del silencio, de cómo acreditarlos, cómo llevar adelante, de qué forma solicitarlos o peticionarlos, que son herramientas que yo les recomendaría poder revisar para, si se ven en un caso, un supuesto de silencio administrativo positivo, poder operar como corresponde. Pero si estamos ante un supuesto de silencio administrativo positivo, únicamente se soluciona el asunto
con que el administrado presente adecuadamente, únicamente con la base normativa que corresponda y explicando el cómputo del plazo que la administración ya excedió, es una vía para solicitar la aplicación del silencio como corresponde en la norma. No hay mayor formalidad que aquella definida por la norma. Si bien es cierto, muchas administraciones son reticentes a aceptar silencios administrativos positivos por el correlativo de responsabilidad que trae por sí misma, pero, digamos, mayores formalidades ante el pedido de la aplicación del silencio administrativo positivo no hay que aquellas que desarrolladas en la norma. Ujú. Ok, doctor, contamos con otras preguntas. Tenía entendido que cuando se impugna un silencio negativo y se da un nuevo silencio negativo en respuesta a esta impugnación, esto habilita el proceso contencioso administrativo. ¿Esto es así? De acuerdo, y es que los silencios, en tanto son decisiones finales, en el marco de los procedimientos o actos administrativos fictos definitivos, pueden habilitar en los supuestos que la norma, uno, nos lleva a la presentación de recursos impugnativos o la presentación de demanda contencioso administrativa como corresponde. No nos ponemos a pensar, claro, en los supuestos que hemos explicado, en donde hay inicialmente un silencio que nos lleva a otro. Pero puede que esté en una segunda instancia, en donde naturalmente no hay una respuesta de parte del órgano colegiado. Y en ese supuesto opere un silencio administrativo negativo. Eso nos lleva a un contencioso administrativo, porque no hemos logrado una decisión, si bien expresa, pero sí ficta, que nos habilita la defensa que corresponde. Y en tanto es una decisión de última instancia que agota sede administrativa, lo que sigue es correlativamente el contencioso administrativo como corresponde. Ok, doctor, contamos con otras preguntas. Aquí indica una. ¿Cómo operan los términos de un procedimiento TUPA que ha sido observado y se encuentra en consulta? Ok, pero es importante tomar en cuenta que, digamos, dentro de los procedimientos preestablecidos en el TUPA ya ha habido una selección de los silencios. Ahora, claro, la propia norma también nos ha establecido de forma general qué procedimientos están sujetos a silencio administrativo positivo o negativo. Hoy, como decíamos, vemos que PCM puede ampliar ciertos supuestos del TUPA, ¿sí? Que si bien pueden no estar actualizados, que si bien podemos tener un TUPA en revisión o en actualización, no quita que ciertos silencios ya sean aprobados para ese tipo de procedimientos a través de las vías que PCM tiene para incorporar supuestos de silencio administrativo negativo o reconocer supuestos de silencio administrativo positivo en ciertos procedimientos como corresponde. Ok, doctor, por temas de tiempo solamente vamos a leer dos preguntas más. ¿El Ok, administrado puede a la par que considerar como denegada su solicitud por el transcurso del plazo, plantear una queja por defecto de tramitación? desde luego, sí. He visto supuestos en donde naturalmente eh, operó el silencio y el administrado también presentó un recurso de queja porque correspondía a la administración, porque, digamos, las demoras y delaciones hechas por el funcionario en el marco del procedimiento llevaron un supuesto que, si bien le puede fungir de solución al administrado, es un supuesto que también es observable y que supone responsabilidad funcional y administrativa, ¿no? Ok, ya para culminar, doctor, ¿es posible desistirse posteriormente de la presentación de un escrito donde solicito acogerme al silencio positivo? Ese es un supuesto muy interesante y agradezco muchísimo la pregunta. No desistirse, digamos, si estamos ante un silencio administrativo positivo, eh, sí hay, he visto un caso en supuestos en solicitudes, por ejemplo, de suspensión perfecta de labores. He escuchado un caso interesante en ese supuesto donde, claro, por la naturaleza de la actividad, un administrado inició un procedimiento de suspensión perfecta, operó el plazo, no tuvo una decisión, pero en el camino de la solicitud de silencio administrativo positivo desistió de poder lograr esta decisión por parte de la administración. Habría que ver qué es lo que le responde la administración. El administrado puede presentar una serie de recursos y decir, bueno, en el marco de este procedimiento, eh, quiero desistirme de la pretensión contenida. Lo podría hacer, pero es la administración quien podría admitir el desistimiento o, en todo caso, entender que su solicitud de silencio
ya cobró valor. ¿Cómo es que vienen actuando a las administraciones? La mayoría de ellas prefieren no dar espacio al silencio. Claro, si es que hay una verificación objetiva, naturalmente sí la aceptan. Pero habrá que ver dentro del marco del procedimiento cuál ha sido el interés del administrado, qué acciones han llevado y conductas han llevado al impulso por parte del administrado respecto a la decisión final, y en ese sentido las administraciones evaluar la circunstancia o el supuesto en el que se encuentran. Si es que un administrado presenta el escrito de desistimiento, debe ser valorado por la administración. ¿Cuál sería el sentido? Tal vez entender que el administrador no se está desistiendo del silencio, sino más bien de la solicitud o pretensión llevada al procedimiento, y por ende ya no tiene interés en la decisión final que se busca generar, o en el derecho o facultad que se busca generar con el procedimiento que esta vez ha visto operado el silencio administrativo. Muchísimas gracias al doctor Jorge Díaz por su participación en esta conferencia. Gracias, doctor, por su disposición y su tiempo que brinda ICJ. Queremos invitarlos a todos porque el doctor Jorge Díaz Montalvo va a estar en el Congreso Internacional en Derecho Público y Privado que se va a desarrollar la próxima semana, el 12, el 13 y el 14. Él va a estar representando al área del derecho administrativo en este importante congreso, así que los esperamos. También es de ingreso libre, es abierto al público, es de ingreso totalmente abierto para todos ustedes, para la comunidad jurídica, pues, y nos va a acompañar el doctor una vez más en este evento académico. Muy buenas noches con todos, y una vez más, doctor, agradecerle, y buenas noches para usted. A ustedes y a todos aquellos que han podido conectarse. Muchas gracias.